Muchachos, el día de hoy vamos a demostrar la circunferencia de los 9 puntos. No se crean. Vamos a hacer algunos problemitas sencillos de geometría. Empecemos con estos dos, ¿va? El número 3. Bueno, inténtenlos, yo diría que el primero 3 minutos y el segundo tal vez, bueno, el número 4 tal vez 5 minutos. Aunque puede que lo hagan en menos. Entonces, adelante. Muy bien, vamos a hacerlos. Fíjense, muchachos. Toda esta ruedita pues suma 360. Entonces yo ya llevo 120, me faltan 240, ¿no? Y yo ya sé que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360, ¿sí? Entonces llevo 55 y 45, me dan un total de 100. Y 240 me da 340. Por lo tanto, el ángulo X tiene que valer 20 para que sumado a los 340 que ya llevo me dé los 360 que tienen que ser en total, ¿sí? Esa es una manera, pero hay otra, más creativa. Fíjense, nosotros tenemos la capacidad de mover algunas cositas cuando se trata de figuras. Podemos prolongar líneas y no pasa nada, está bien. Entonces, vamos a prolongar esta línea. Fíjense, como es una línea recta, el que voy a llamar A, B y C. El ángulo ABC pues tiene que valer 180 grados, es una línea recta, ¿no? Entonces ya llevo 120, aquí me faltan 60. Y luego, ¿cuánto tiene que valer este de aquí? Pues la suma de 55 y 45, es decir, 100. ¿Sí? Ahora fijémonos en el triángulo BCD. La suma de sus ángulos internos pues tiene que ser 180, es un triángulo. Ya lleva 160 con estos dos, por lo tanto me faltan 20. ¡Tarán! El ángulo marcado con la X vale 20 grados. ¿Sí? Son las dos maneras en que se podía resolver este. Ahora, el número 4. Tenía algo de truco. Nada más hay que fijarse que el diámetro de la circunferencia, ambas, es de 7. Entonces el radio de aquí a aquí, ¿sí? Desde el punto de tangencia con el rectángulo hasta el centro, es de 3.5, la mitad de 7. Y lo mismo aplica para el otro. Desde el centro hasta el punto de tangencia con el rectángulo es 3.5. ¿Sí? Es un radio. Pero pues, a mí lo que me interesa en ese problema es saber la línea roja, cuánto mide. ¿Sí? La distancia entre los centros. Pues, ¿cuánto va a medir? 11 menos 3.5 menos 3.5. Es decir, 11 menos 7. Es decir, 4. ¿Sí? Sencillísimo. No había que quebrarse mucho la cabeza. Todo bien, todo bonito, todo correcto, sin ningún problema. Muy bien. Como observaron en la segunda solución del problema 3, prolongué una línea y no pasó nada. En los problemas de geometría, en el nivel en el que estamos, es bastante normal tener que crear tus propios trazos, no conformarte con la figura que te da en el problema. Es más, hay problemas en donde ni siquiera te van a dar la figura, la tienes que crear tú. Pero bueno, si sí se las dan, de todos modos sepan que ustedes pueden crear más líneas, prolongar las que ya existen, crear las que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, eso por ahí. Siguientes. Estos dos. Yo diría que tal vez 3 minutos en el primero. Y ¿cómo cuánto estará bien? ¿5 minutos en el segundo? Venga, va, 7, 7, 7. Para que sean 10 en total. Muy bien, rífensela, muchachos. Y ya que se la rifaron, los vamos a resolver. Fíjense. Esto también no es nada complejo, complejo. Todo bastante normalito. Sabiendo que el rectángulo tiene base de 10 y altura de 3, vamos a anotarlo. Halle el valor del área sombreada. Entonces, a ver. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues base por altura. Entonces, vamos a llamarle a este pedazo B. ¿Y cuánto va a valer? B abarca esto, ¿sí? Es la base del primer triangulito. Entonces, el segundo tiene de base, pues 10 menos B, ¿no? Porque 10 es todo el rectángulo, toda la base del rectángulo, y nada más le quitas el primer cacho de la base del primer triangulito, ¿sí? Todo normal. Pues calculemos el área, ahora sí. Fíjense
que el área del triangulito 1, sería la base B por la altura, que es 3, lo dice el problema. Bueno, comparte altura con el rectángulo. ¿Se ve por qué? Porque si trazas la altura del triángulo desde aquí, pues aquí vale 90 grados. Pero aquí también vale 90 grados. ¿Sí? Y aquí también vale 90 grados. Entonces me faltan aquí 90 grados para el cuadrilátero, que sumen 360. Entonces es un rectángulo. Es decir, esta línea vale lo mismo que esta. No es muy complicado de ver que comparten altura los triángulos y el rectángulo. Nos aprovecharemos de eso, de su nobleza, diría el Chapulín Colorado. Entonces, la base del primer triangulito, el área del primer triangulito sería B por 3 sobre 2. Y le vamos a sumar el área del otro, que sería 10 menos B de base, multiplicado por la altura que es 3 y sobre 2. Las juntamos en una misma fracción, pues tienen el mismo denominador. ¿Para qué nos hacemos tontos? Aplicamos ley distributiva con este 3, que multiplique al menos B y que multiplique al 10. Entonces esto es 3B, nada más cambié el orden, pero pues están multiplicando, el orden no importa. Nada más que se suele preferir que vaya primero el número antes que una incógnita, que cuando se están multiplicando. Cosas de matemáticos. Entonces queda así la operación, todo normal. 3B mata menos 3B, me queda 30 sobre 2. La respuesta sería 15. ¡Tarán! No hay nada raro, ni extraño, ni loco, ¿no? Todo bien, todo bonito, todo correcto. Ahora para el 6. Es algo más o menos similar, ¿sí? Nada más que ahora vamos a trabajar con una incógnita para la altura. Fíjense. La suma de las áreas de los triángulos sombreados es 10 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Cuál es el área del rectángulo en centímetros cuadrados? Observen, observen, observen. Por el problema anterior, o sea, de la misma manera en que el problema anterior salió, podemos llegar a la conclusión o bueno, vamos a hacerlo todo. ¿Cuál es el área rojita? Pues esta altura llamémosle H. H. Y ya, su base, ¿no? Entonces, el área rojita, ¿sí? Vamos a decirle R. Rojita es igual a la base por la altura sobre 2. ¿Sí? Pero. ¿Cuál es el área de todo el rectangulito de base B y altura H? Es decir, de este. Pues BH, ¿no? La base por la altura, BH. Pero ¿y si le restas el triángulo rojito? ¿Qué te queda? BH menos BH sobre 2. Esto es igual a BH sobre 2. ¿Sí? Porque es como si multiplicaras este por 2 y lo dividieras entre 2. Los pones en una misma fracción. 2BH menos 1BH. Te queda como resultado 1BH. ¿Sí? Pero pues estaba sobre 2, así que se queda sobre 2. ¿Sí? Es decir, el área rojita es igual a la suma de estas dos triangulitos. Interesante. De la misma manera, llegamos a la conclusión de que el azulito, es más, si quieren lo hacemos, llamémosle N a esta altura. El azulito tiene de área la base, que sigue siendo B, porque es un rectángulo, por N sobre 2. Pero pues el rectángulo de base B y de altura N también tiene de área BN, ¿sí? Y si le restas el triangulito azul, tiene que ser una N. BN sobre 2. Te queda BN sobre 2. Muy bien. Es decir, la suma de estos dos negritos es igual al azulito. El problema dice que el azulito más el rojito nos da 10 de centímetros cuadrados de área. Entonces el rectángulo inicial, o el grandotote, tiene de área 20. ¿Por qué? Pues porque nada más se multiplica por 2, ¿sí? Porque la suma de los blanquitos, de los 4 triángulos que están con un puntito, es igual al área de la suma del rojito y el azul. Es lo que acabamos de guachar, ¿sí? Este es el
el área blanca de los de abajo y el área blanca de los de arriba. ¿Sí? Son iguales al azul y al rojo, respectivamente. Entonces la respuesta sería 20, ¿no? No tiene mucho misterio. Perfecto. Continuemos con los siguientes dos problemas. ¿Va? El número 7. Yo digo que con unos 5 minutos la hacen. Y el 8 lo hacen también en 5 minutos. Rífensela, muchachos. Muy bien, ya que se la rifaron, hagámoslos todos juntos. Dice: dos segmentos, cada uno de 1 centímetro de largo, están marcados en lados opuestos, de un cuadrado de lado 8 centímetros. Los extremos de los segmentos se unen como se muestra en el diagrama. ¿Cuál es el área asombrada en centímetros cuadrados? Fíjense. Como no sabemos la altura de los triangulitos por separado, pues no importa. Llamémosle H a la altura de aquí. ¿Sí? Su altura es H. Entonces su área es su base, que vale 1, dice el problema, la figura, por H, su altura, sobre 2. Que bueno, 1 por H es H, entonces su área es H sobre 2. ¿De acuerdo? Centímetros cuadrados. Estamos trabajando con centímetros cuadrados. Ahora, la altura del de arriba, ¿cuánto vale? Pues vale 8 menos H. ¿Sí? Porque tú sabes que todo el cuadradito tiene altura 8. Ya llevas H, pues 8 menos H, ¿sí? Entonces el área del de arriba sería 1 por 8 menos H sobre 2. Que eso es 8 menos H sobre 2. Que bueno, si lo quieren ver, lo podemos escribir como 4 menos H sobre 2, ¿sí? El 2 sí puede dividir al 8, se transforma en 4 y nos quedamos con menos H sobre 2, aparte, ¿sí? Muy bien. Esta es el área de los triangulitos azules por separado, pero queremos la suma de esos triangulitos azules. Entonces, pues lo sumamos y ya, no hay problema, ¿sí? 4 menos H sobre 2. H sobre 2 mata menos H sobre 2, entonces la respuesta sería 4. Y ya, o sea, no hay problema. Es muy útil darle nombre a lo que desconocemos, ¿sí? Siempre, en los últimos problemas he estado haciendo eso. No conocemos el valor de la base, ponle B. No conocemos el valor de una altura, ponle H. Pero no poner letras así a todo, a lo que sea, y así infinitas letras. No, vamos paso por paso. No hay que complicarnos de más. Mantener todo sencillo y todo estará bien, ¿sí? Entonces, en vez de poner otra letra para la segunda altura, como X, no. Pues si ya sabemos que toda vale H, 8, la del cuadrado, pues entonces la puedes escribir, la del triangulito de arriba, como 8 menos H, ¿sí? Entonces, pues lo hacemos así. Muy bien. El otro, este 8 está interesante. Fíjense. Lo podemos hacer hasta mental. El triángulo ABC tiene área 80, ¿sí? D es punto medio de AB. Ay, tenía que decir AC aquí. Perdonen. Muy bien. D es punto medio de AC. Entonces, ¿qué tienen de chido los puntos medios? Pues que son puntos medios. ¿Qué pasa cuando tenemos puntos medios? Se parte la base a la mitad. Pues sí. Bueno, pero esto genera cosas chidas. Divide el área de tu triángulo en dos partes iguales. Porque la altura sigue siendo la misma para ambos triángulos, ¿sí? Comparten altura. Esta altura funciona para el triángulo BCD y para el triángulo ABD, ¿sí? Pero la base ahora es la misma. Este es igual a este, ¿sí? Entonces, los puntos medios dividen un triángulo en dos de misma área, ¿sí? Así que, bueno, para ser más específicos, de misma base y comparten altura, entonces pues misma área. Pero entonces, el triángulo ABD, cuando ponemos entre paréntesis el nombre de una figura, eso indica que estamos hablando de su área, ¿de acuerdo? Tiene 40 centímetros cuadrados de área, la mitad del original del ABC.
¿sí? Del grandote. Y luego dice, E es punto medio de BD. Otra vez punto medio. Entonces, el triángulo que se creó, AEB, tiene de área 20 centímetros cuadrados. La mitad del ABD, ¿sí? Y luego dice, F es punto medio de AB. Entonces, el triángulo que se creó, el AEF, tiene de área la mitad que el AEB, ¿sí? Es decir, teníamos todo este triangulote, pero pues este tiene la mitad de área, pero pues este tiene la mitad de área del ADB, pero el que está marcado con gris tiene la mitad de área del ABE, ¿sí? Entonces fue la mitad de la mitad de la mitad. Ok, entonces, todo bien, todo bonito, todo correcto.